va a provocar que se estreche esa área, ¿cierto? Y entonces esa cicatriz va a impedir que el alimento pase, ¿no? Vamos a tener signos de obstrucción intestinal. De la misma manera, si ocurre cerca de una articulación, ¿cierto? Entonces, sobre todo en las superficies flexoras, puede provocar que se formen puentes de adherencia que impidan la extensión de la extremidad, ¿cierto? Con la limitación a la movilización. De hecho, si eso no se corrige rápido, puede provocar que ocurra eh, eh, una inmovilización permanente, ¿cierto? Eh, no recuerdo el nombre de la lesión. Anquilosis, ¿cierto? Que provoque anquilosis de la extremidad, ¿no? Entonces así después quitemos la lesión, pues el brazo ya queda así torcido, no solamente por la degeneración de los músculos, ¿cierto? La atrofia por desuso, sino también por la lesión a nivel de la articulación que puede provocar que se forme una fusión, ¿cierto? Entre los elementos móviles de la articulación, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en pacientes quemados debemos, ¿cierto? Ponerle su telita ahí de licra, ¿cierto? Cuando está sanando, ya después de que seca la quemadura, para evitar que se peguen estas partes, ¿no? Algunos pacientes a veces se quitan la ropita de licra y entonces van a tener esos problemas de que quedan con adherencias y con dificultad para la flexión o la extensión de las extremidades, ¿no? O por ejemplo en la cara, ¿no? Bueno. También podemos tener alteraciones de depósito de la matriz extracelular y concomitantemente con alteraciones del crecimiento celular. Dentro de esas lesiones vamos a tener los queloides, ¿cierto? Los queloides son cicatrices en las cuales se deposita una gran cantidad de colágeno. Entonces tengo mi herida normal, ¿cierto? Y empieza a depositarse el colágeno, ¿no? Entonces hay dos formas de cicatrización exagerada, ¿no? Una, que es la cicatriz hipertrófica, en la cual la cicatriz es grande, ¿cierto? Pero respeta los límites de la lesión, o sea, que es una cicatriz porque yo me hice una lesión grande, entonces va a tener una cicatriz grande. Esto es una cicatriz hipertrófica. Sin embargo, si yo tengo mi herida que inicialmente era de este tamaño, ¿cierto? Y luego sale una cantidad de tejido que sobresale de los bordes de la lesión inicial, ¿cierto? Eso es lo que llamamos queloide, ¿no? Entonces vamos a tener un exceso de depósito de matriz extracelular, más común en personas de raza negra, pero no exclusiva de ellas, también ocurre en personas de raza blanca, y hay una predisposición hereditaria a provocar ese acúmulo grande de colágeno. También dentro de la cicatriz hipertrófica puede provocar el fenómeno de granulación exuberante, que de hecho ya habíamos visto lo que era el concepto de tejido de granulación. Entonces, si tenemos una herida grande, pues vamos a tener una gran cantidad de tejido de granulación y entonces esto entre más grande, ¿cierto? Tengamos la cantidad de tejido de granulación, a pesar de que es un signo bueno de que va a epitelizar, pues lo mismo, ¿no? Si vamos a pavimentar un lote, entre más grande sea el lote a pavimentar, pues más nos demoramos, ¿no? Entonces podría retrasar, ¿cierto?, el restablecimiento de la continuidad del epitelio. Y nuevamente recordar que algunos tipos de lesiones, ¿cierto?, en específico, pues pueden provocar más fibrosis que otras lesiones. Por ejemplo, en las reacciones inmunitarias crónicas, por ejemplo, en la artritis reumatoide, ¿cierto?, que la destrucción del tejido o las colagenasas, pues va a provocar la erosión, ¿cierto?, de la articulación, ¿cierto?, del cartílago articular, y la otra cosa que puede producir es la proliferación de un tejido anormal que se conoce con el nombre de panus o paño, ¿no? Entonces se forma un tejido aquí que llena el espacio articular y que también va a provocarnos anquilosis en algunos pacientes en específico, ¿no? Entonces, ambas cosas van a contribuir a que el paciente pues quede, ¿cierto?, con dificultad para la movilización. Listo. ¿Por qué mi paciente tiene este bracito así de esa mano doblada? Porque hay esa posición anormal de esa articulación. Profe, ¿de pronto un queloide? No tanto.
Eh, si ustedes miran, no hay un tejido, ¿cierto? Cicatricial que sobrepase el borde de la lesión, ¿cierto? Todo está confinado a una lesión. De hecho, ustedes mismos me pueden decir qué lesión tenía este paciente, cuál es la causa de por qué, o sea, qué tipo de lesión fue la que provocó esto, con más probabilidad. ¿O a qué lesión que han visto ustedes se parece esta área? Hay lesiones en los extensores, ¿no? Claro, sí. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué la piel tiene esa coloración tan rara? ¿Es una quemadura? Correcto, es una quemadura. Entonces, recuerde que cuando la quemadura está cruenta, ¿cierto? Empieza a formarse el colágeno, ¿cierto? Y por eso es que le ponemos la ropita de licra. Seguramente este paciente se la quitó o nunca se la pusieron. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tejido conectivo de un lado empieza a unirse con el tejido conectivo del otro y me forma este tipo de cicatrices, ¿no? Esto es una cicatriz hipertrófica, ¿no? Es proporcionada, ¿cierto? A la lesión, pues porque es una quemadura, ¿cierto? Muy probablemente de segundo grado, ¿cierto? Que hizo que ocurriera este fenómeno de la contractura, ¿no? Entonces, cuando estas cicatrices, ¿cierto? Se forman y unen, ¿cierto? Forman bandas, ¿cierto? Que unen partes diferentes de un tejido, ¿cierto? Eso se le conoce con nombre de bridas. Las bridas pueden ocurrir en el intestino, ¿cierto? O en cualquier otro tejido, ¿no? Entonces forma este tejido colágeno y obviamente este paciente no tiene la posibilidad de hacer la extensión, ¿cierto? O sea, va a sufrir una lesión secundaria en los extensores, pues porque no hay cómo, ¿cierto? Provocar, pero la lesión, ¿cierto? La lesión real está a nivel de la parte, ¿cierto? En la región flexora de la mano, ¿cierto? Se mantiene la mano en flexión porque este tejido es más rígido, ¿cierto? Entonces así haga toda la fuerza que él quiera con sus músculos extensores, pues no va a poder, ¿cierto? Vencer. Tendría que tocar romper el tejido, ¿cierto? Tocaría hacerle una herida a mi paciente. ¿No? Para reparar esto tendríamos que cortarlo de esta manera, obviamente evitando el paquete vascular, evitando los músculos, y obviamente esta adherencia no solamente puede estar a nivel superficial, ¿no? Es posible que todos los tejidos, los flexores, ¿cierto? Parte del paquete vasculonervioso, ¿cierto? Esté rodeado de esta gran cicatriz y entonces, pues, así, o sea, sea imposible incluso hacer el corte para repararle la mano, ¿no? Entonces, es como si el paciente, pues, hubiera quedado amputado, ¿no? Entonces, nuevamente, recordar, ¿cierto? Poner los vestidos de licra. Si el pacientico llega con la ropita de licra y de pronto se queja de que le incomoda, hay que aconsejarlo que se la mantenga por el tiempo que el cirujano plástico le haya dejado, ¿cierto? Le haya recetado, porque a uno se le hace muy fácil quitarse eso y paga el precio, ¿no? Bueno, este sí es un queloide, ¿no? Entonces, en los queloides, ¿cierto? Muy probablemente la herida tenía esta forma y como ustedes pueden verlo, pues tenemos una aglomeración, ¿cierto? En forma de peloticas oscuras de tejido cicatricial alrededor de una lesión, ¿cierto? Entonces, si un paciente, por ejemplo, con esta tendencia a los queloides, le ponemos una inyección en una nalga, por ejemplo, aunque es raro en esa área, y entonces con una lesión puntiforme puede provocarse una lesión así de grande, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la diferencia entre cicatriz hipertrófica y el queloide es que en la cicatriz hipertrófica ya respeta los límites de la lesión, ¿cierto? Usualmente pues va a ocurrir porque la lesión fue grave, ¿cierto? En cambio, en el queloide tenemos una reacción exagerada cicatricial, las células que ponen el colágeno ahí, los fibroblastos no entienden que ya, ¿cierto? Ya se tapó la herida, entonces depositan más cantidad de colágeno tipo 1, ¿no? Tenemos la gran cantidad de fibras gruesas que tiene ese tejido cuando lo miramos, ¿cierto? En la lámina histológica, y entonces eso va a ser ¿cierto? Pues es un problema porque no, cada vez que el paciente se haga una herida, incluso si nosotros quitamos esta lesión, ¿cierto? Pues vamos a tener un tejido más grande, y si luego lo quitamos, pues vamos a tener un queloide mucho más grande, ¿no? Entonces podrán imaginarse que son lesiones de difícil manejo, ¿no? Entonces, ¿cómo las tratamos? Entonces, usualmente, ¿cierto? O las cosas que se pueden hacer, uno es que se le administren corticoides dentro de la lesión,
¿Por qué decíamos que los corticoides son importantes? ¿Por qué, qué harían los corticoides dentro de la lesión? Ahí está el nombre del corticoide que más utilizamos para esta, que les escribí por el chat, el corticoide que más utilizamos para este uso, ¿cierto? Para el tratamiento de los queloides. ¿Pero por qué utilizamos corticoide? Profe, los corticoides no retrasarían la producción de colágeno. Correcto, retrasan la producción de colágeno. Entonces, y de hecho van a activar metaloproteinasas de matriz para que se derrita, ¿no? Entonces nosotros vamos a coger, ¿cierto? Una aguja de estas de insulina y directamente dentro de la lesión, por eso se llama inyecciones intralesionales de triamcinolona, vamos a poner ahí a chuzar directamente la lesión. O que cuando se chuza en la lesión toca evitar chuzar el tejido sano, porque bueno, si chuzamos el tejido sano podemos provocar, como este es un corticoide extremadamente potente, la triamcinolona, podemos provocar que a mi paciente se le forme una llaga. Entonces, ojo con eso. Y lo mismo van a hacer inyecciones de pequeñas cantidades, porque pues también podemos provocarle, ¿cierto? Alteraciones de la producción de los corticoides endógenos, nuevamente por la gran potencia corticoide, ¿cierto? De tipo glucocorticoide que tiene este compuesto, ¿no? Entonces, cada semana le vamos inyectando, ¿cierto? Una pequeña cantidad de triamcinolona a medida que va cediendo la lesión, ¿cierto? Entonces vamos disminuyendo la dosis, ¿no? Y antes pues toca chuzar primero acá, ¿cierto? En un lado, luego en otro, ¿cierto? Pero ojo, siempre evitando tocar la piel, ¿no? A veces se puede hacer evaporación, ¿cierto? Cauterización, ese tipo de cosas, pero esas cosas las hace el dermatólogo y nuevamente recordar que la respuesta de reparación va a provocar, ¿cierto? Con mucha probabilidad va a provocar que aparezca una lesión más grande, entonces es mejor, ¿cierto? Dejárselo al especialista. ¿Qué otra cosita? Los queloides suelen aparecer en sitios poco vascularizados del cuerpo, o sea, en la cara son raros, no quiere decir que no ocurran, pero son muy raros. Eh, Ocurren generalmente en la espalda, en las extremidades o a nivel del abdomen, ¿cierto? A veces en la cabeza, en la región del cuello, ¿cierto? En la región de las orejas, ¿cierto? Pabellón auricular, también he visto queloides, ¿no? Pero en el rostro, por ejemplo, en las mejillas, muy raro que ocurra en esa región, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo es poca vascularización, ¿no? En tejidos que no sean, ¿cierto? Áreas del cuerpo que no estén muy bien perfundidas tienen ese problema, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que respecta a reparación. No sé si haya preguntas. Bueno, entonces, bueno, ¿quién se recuerda de la clase pasada cómo manejábamos las mordeduras de perro o de mordeduras en general? Las mordeduras no se suturan, Correcto. Uno es que siempre las debemos sanar por segunda intención. ¿Qué otra cosa? Además que se deben lavar por mínimo 30 minutos. correcto, ¿cierto? Lo lavamos de manera prolongada, ¿no? Tampoco 30 minutos, pero con 15 minuticos, ¿cierto? Con agua limpia, ¿cierto? Está bien. ¿Qué otro cuidado debíamos tener? Que si el animal no se conoce, hay que poner vacuna antirrabia. Correcto, ¿no? Si el animalito no se conoce, ¿cierto? O no es observable, entonces tendremos que poner vacuna. Si es observable, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo lo observamos?
Correcto, ¿no? Como dice Profe, Shelley, también se ¿cierto? debe Tenemos que colocar evitar. apósito para las heridas. Sí, claro, ¿cierto? Para evitar el sangrado, ¿no? Pero recuerde que ese apósito debe cambiarse a diario, ¿no? Todos los días. No podemos permitir que el paciente se deje esa vaina colocada más de 24 horas, por lo que ya hemos dicho de la infección, ¿no? Bueno, como María Celia dice, ¿cierto? También ten en cuenta, ¿cierto? Que mi paciente, que mi perrito esté vacunado, ¿no? ¿Cuánto tiempo observamos al perro si el perro no está vacunado? Esto sí. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a observar para ver si presenta los signos de rabia? Sí, lo más probable es que la causa de la mordedura sea la rabia, ¿no? O sea, ese es el miedo que uno tiene. Entonces, por eso toca, hay un tiempo para observarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo será ese tiempo? ¿15 días? Alrededor de 15 días, ¿no? Eso es más o menos el tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo es el tiempo en el que la mayoría de los animalitos eh, van a desarrollar problemas de tipo, ¿cierto? O es el tiempo de incubación de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso. Y si es un animal salvaje, por ejemplo, un murciélago, ¿cuál sería la conducta? Vacunar de una vez, ¿no? Correcto, con animales salvajes, ¿cierto? Hay que considerarlo de una que está enferma porque nadie va a capturar al murciélago, ¿cierto? Y entonces se vacuna de una vez. ¿No? Bueno, muy bien. Eh, el cubrimiento antibiótico, ¿con qué decíamos que lo hacíamos? Con amoxicilina, clavunato, Correcto, con clavulanato. amoxicilina clavulanato. Y si estamos en Colombia, porque aquí pues nos van a tacañar el hecho de usar ese tipo de sustancias. Dicloxicilina, Correcto, dicloxacilina, muy bien. Eh, y si el paciente presenta signos de infección, ¿qué medicamento le poníamos? penicilina, Correcto, le ponemos penicilina, ¿no? ¿Quién recuerda el nombre del microbio? Ahí. Ahí les pongo el nombre del bicho, ¿no? Bueno, eso es flora, ¿cierto? El perro va a tener flora mixta, ¿cierto? Pero uno de los de que va a provocar infecciones con más frecuencia va a ser esta,
nuestra pastelera canimorsus, ¿cierto? Nuevamente, pues, la razón por la cual cubrimos con amoxicilina, clavulanato es por también la presencia de Staphylococcus aureus, ¿cierto? Entonces, esas serían como las razones para instaurar ese tipo de tratamiento, ¿no? ¿Y qué otra vacuna tenemos que poner además de la antirrábica? La antitetánica. Correcto, debemos ponerle la antitetánica. Muy bien. ¿Cuál otras heridas no debemos suturar? Las heridas que tienen bordes muy irregulares. Bueno, sí, sería uno. Bueno, que dependería de lo lejos que están bien los bordes unos de otros, ¿no? Si están cercanos, podríamos suturarlas, ¿cierto? Si los bordes están separados, muy separados, ¿cierto? Con mucha pérdida de tejidos, pues lo dejamos quieto, ¿no? ¿Qué otras heridas? Herida por arma de fuego, a menos que se encuentre en cápsula articular. Correcto, heridas por arma de fuego, ¿no? De hecho, lo de la cápsula articular es para sacar la bala, ¿no? Nunca se suturan, jamás, en ninguna condición. La suturamos, pero la bala, ¿cierto? La extracción de la bala solamente la vamos a hacer si mi paciente tiene riesgo de hacer algún problema de tipo, ¿cierto? Que se disuelva la bala y me toxique con plomo. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con el siguiente tema, que es el tema de trastornos hemodinámicos. No sé si las diapositivas se observan. Sí, señor. Bueno, entonces, por lo que ustedes ven ahí en su fisiología, entonces recuerden que pues, el agua corporal total, ¿cierto? Está alrededor de la mitad de la cantidad de componentes que forman su cuerpo, de hecho un poco más. En el caso de los hombres, 40% del cuerpo van a ser sólidos, 60% fluidos, ¿cierto? En la mujer, 45% de sólidos y 55% de fluidos, ¿no? Aunque otras series dicen que las mujeres tienen menos agua, ¿cierto? Proporción en relación al hombre, ¿cierto? Que de pronto incluso es menos del 55%, ¿no? Esto explica muchas cosas que uno de pronto ve en la clínica, por ejemplo, haciendo corrección para la función hepática, las mujeres se emborrachan con más rapidez que los varones, ¿cierto? A igualdad de condiciones de función hepática porque pues tienen menos volumen de líquido en el cual se disuelva, ¿cierto? Este tipo de toxinas. Por otro lado, ¿cierto? Independientemente del género, 2/3 de los fluidos, el líquido extracelular, van a ser líquido intracelular, ¿cierto? O sea, el líquido total, 2/3 van a ser líquido intracelular, ¿cierto? Y 1/3 va a ser líquido extracelular, o sea que la mayor parte del líquido que tenemos en nuestro cuerpo está metido dentro de nuestras células, ¿no? A su vez, el líquido extracelular podemos clasificarlo en dos, ¿cierto? El fluido intersticial, que es el que está entre una célula y la otra, ¿cierto? Que es el 80% del fluido, y el 20% estará como plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, es importante pues, pues darnos cuenta de este pequeño porcentaje, ¿cierto? Porque ese pequeño porcentaje determina consecuencias tan graves como el shock, ¿cierto? O sea, es una pequeña, muy pequeña cantidad de líquido en relación a la cantidad de líquido total, pero aún siendo pequeña, pues él es el que determina, ¿cierto?, que haya perfusión a su cerebro, a su corazón y a otros órganos. El líquido pues, va a permitir, ¿cierto?, que todas las sustancias miscibles en él, ¿cierto?, y las que no son miscibles irán en proteínas transportadoras, pues puedan moverse de un lado al otro de la economía, ¿no? Y de hecho, en el caso de nosotros como médicos, pues conocer el balance de líquidos no solamente pues, va a tener implicaciones terapéuticas en pacientes que estén choqueados o que han sufrido politraumatismo o el paciente anciano que está pues, deshidratado, ¿cierto? Sino también que pues va a ser el vehículo por el cual todos los medicamentos que vamos a meterle al paciente pues va a ingresar, ¿no? Ya sea por vía intravenosa, por vía intramuscular, ¿cierto? Incluso en algún momento la vía oral o cualquiera de las otras vías van a terminar, ¿cierto?, en el plasma sanguíneo y de ahí a se distribuirá el medicamento en el resto de los compartimentos. Bueno, es otra cosa que ustedes ya manejan, ¿cierto?, desde hace
buen tiempo, ¿cierto? Nuestros parámetros que determinan qué cantidad de líquido se va quedando dentro de los vasos sanguíneos y qué cantidad de líquido se va a quedar por fuera. Como ustedes bien lo vieron su semestre pasado, entonces vamos a tener que pues, hay fuerzas que mantienen el líquido dentro del vaso sanguíneo y hay fuerzas que lo mantienen o que tratan de sacarlo del vaso sanguíneo. Y también hay que recordar que en general la tendencia del líquido, ¿cierto?, es a salirse del vaso sanguíneo, ¿cierto? O sea, si uno quitara la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto?, lo más probable es que se distribuyera el líquido por todo el líquido intersticial, ¿cierto? Todo el líquido intravascular iría al líquido intersticial. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también para el balance de líquidos la permeabilidad de la pared vascular como otro parámetro importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que van a tratar de sacar el líquido de dentro del vaso sanguíneo? Entonces, la primera fuerza es la presión hidrostática, ¿no? Entonces, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el propio líquido por solo el hecho de ser materia, ¿cierto? Una fuerza que él ejerce sobre las paredes del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, eso es una de las cosas que va a tener, ¿cierto? Va a provocar que mi líquido se salga, ¿no? La fuerza contraria, la otra fuerza que contrarresta a la anterior, ¿cierto?, es la presión coloidosmótica, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos sustancias dentro de nuestra vasculatura, ¿cierto?, que usualmente tienen grupos hidroxilo o cualquier otro grupo que sea capaz de formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ¿cierto? Entonces, van a provocar que esas sustancias, ¿cierto?, entre ellas la propia agua, ¿cierto?, se mantengan en el espacio intravascular, ¿no? Entonces, en general, ¿cierto?, pues tenemos esas dos. Obviamente, pues si tenemos cosas que aumenten la presión hidrostática, pues el líquido va a tender a salirse. Si tenemos cosas que aumenten la presión coloidosmótica, pues el líquido va a tender a quedarse dentro del vaso sanguíneo. También hay que recordar que pues el espacio intersticial, ¿cierto?, también adolece de esas mismas fuerzas, es decir, que vamos a tener también una presión hidrostática del líquido intersticial que va a tratar de meterlo entre el vaso sanguíneo, ¿cierto? Y también vamos a tener una presión coloidosmótica del intersticio que va a tender a sacar el líquido hacia el intersticio. Sin embargo, como ustedes lo pueden observar ahí por el tamaño de las flechas en la figura, ¿cierto?, la presión coloidosmótica del plasma es mucho mayor que la presión coloidosmótica del intersticio en la mayoría de los casos y por lo tanto va a tratar de meter el líquido dentro del vaso sanguíneo. De manera opuesta, entonces, la presión hidrostática en general del líquido intravascular, por lo que está siendo bombeado a presión por el corazón, va a ser mayor que la del intersticio, por eso el líquido va a tender a salirse, ¿no? Como les decía, si uno coge hacia las sumas y las restas, entonces, en general, el balance neto va a ser hacia que se salga el líquido hacia el intersticio, ¿cierto? Las mayores fuerzas van a provocar, ¿cierto?, que unos pequeños milímetros de mercurio, ¿cierto?, empujen mi líquido hacia afuera. Entonces ese remanente va a ser barrido a través de nuestros vasos linfáticos, ¿no? Para ser recirculado, luego enviado hacia el sistema venoso, ¿cierto? Y otra vez vuelve al sistema, ¿no? Entonces ahí tendríamos otra causa de retención, ¿cierto?, de que el líquido no se salga, es que se tapen, ¿cierto?, nuestros vasos linfáticos, ¿no? Entonces ahí tenemos edemas por presión hidrostática, tendremos edemas por presión coloidosmótica y tendremos edemas, ¿cierto?, por pérdida de la capilaridad y finalmente edemas obstructivos por el hecho de que se tape los vasos linfáticos, ¿no? Aquí tenemos un monachito que nos muestra las diferencias de presiones en un lecho vascular ideal, ¿cierto? Entonces por este lado tenemos, por el lado del lado izquierdo tenemos la entrada, ¿cierto?, de un capilar, ¿cierto?, un lecho de tipo arterial, y por el lado de la salida pues tenemos nuestro lecho de tipo venoso, ¿no? Entonces, cuando entramos, ¿cierto?, al lecho capilar, ¿cierto?, recuerde que la mayoría de la presión sanguínea se regula a nivel de los capilares distales, ¿cierto?, pues porque son más capilares y como la sección transversal de todos los
capilares y las sumamos, pues la sección transversal va a ser muchísimo más grande que la sección de la aorta, entonces con pequeños cambios del diámetro del vaso sanguíneo, pues vamos a tener regulación grande de la presión arterial, ¿no? Bueno, entonces se calcula, ¿cierto?, que a nivel del lecho capilar arterial, la presión sanguínea, en este caso, sería como el equivalente a la presión hidrostática, estaría alrededor de unos 32 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión osmótica en esa misma área tendríamos, ¿cierto?, una presión de alrededor de 22 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues ¿cuánto será el diferencial de presión? ¿Cuánto es el gradiente de presión? Y tenemos 32 de hidrostática y 22 de coloidosmótica. ¿Cuánto será la presión neta del vaso sanguíneo? De hecho, está ahí en la figura, si observan bien, pero pueden hacer la cuenta. 10 milímetros de mercurio. Correcto, 10 milímetros de mercurio. Y como ustedes se dan cuenta, pues como la presión hidrostática es mayor en este lecho, pues la tendencia es que esos 10 milímetros de mercurio van a empujar hacia afuera la sangre. O sea, en general, en los lechos de tipo arterial, vamos a tener la tendencia de que la sangre se salga, ¿cierto? Pues porque la presión hidrostática es mucho mayor que la presión coloidosmótica. Bueno, por el otro lado, ¿cierto? Ya cuando pasamos a la parte de aquí para allá, que sería la parte venosa, pues vamos a tener una presión de los capilares venosos de tipo hidrostático, ¿cierto? La presión sanguínea de las venas sería alrededor de 15 milímetros de mercurio y tendríamos una presión coloidosmótica de 22 milímetros de mercurio. Nuevamente, ¿cuánto será el diferencial? 7 milímetros de mercurio. Correcto. Hacia adentro. Hacia adentro, ¿listo? Y si usted ahora coge, ¿cierto?, el gradiente de presión hacia afuera y el gradiente de presión hacia adentro, ¿cuánto será el gradiente entre esos dos gradientes? 3 milímetros de mercurio hacia afuera. Correcto. Vamos a tener un gradiente de alrededor de 3 milímetros de mercurio hacia afuera. Nuevamente, esos 3 milímetros de mercurio, como ya los he dicho, ¿cierto?, se disipan a través del sistema linfático, ¿no? Entonces el líquido se sale y el sistema linfático lo pone a recircular, ¿no? Entonces, nuevamente, cosas que nos aumenten la presión coloidosmótica, ¿cierto? Cosas que reduzcan la presión hidrostática, ¿cierto? Cosas que dañen la permeabilidad de la pared, porque parte de este gradiente se debe, ¿cierto?, a que la pared hace algo de resistencia para que el líquido no se salga, y las obstrucciones, ¿cierto?, de tipo linfático, pues todas esas van a provocar que se retenga líquido, ¿cierto?, que tengamos lo que llamamos edema. Entonces, nuevamente recordar que los edemas podemos clasificarlos en dos sabores, ¿no? Tenemos los edemas duros y los edemas blandos. Entonces, en general, los edemas que son por presión coloidosmótica, ¿cierto?, por alteración de la presión coloidosmótica, o edemas que son de tipo hidrostático, ¿cierto?, por alteración de la presión hidrostática, son edemas de tipo blando, ¿listo? En cambio, los edemas que son de tipo obstrucción, ¿cierto?, los que son por obstrucción de los linfáticos tienden a ser edemas duros. Los edemas por pérdida de la integridad de la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto?, por aumento de la permeabilidad, también tienden a ser edemas blandos, ¿listo? Entonces los blandos serían alteración de la permeabilidad, ¿cierto?, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Y los edemas de tipo linfático, ¿cierto?, serían edemas de tipo duro, tienen la tendencia a ser edemas de tipo duro. ¿Listo? Aquí vemos en nuestra imagen nuestro sistema linfático, cómo es que se va drenando, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que pues, cada una de las regiones del cuerpo va drenando a ciertas áreas. Básicamente tenemos dos conductos de drenaje, ¿cierto? Tenemos el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿cierto? Recuerde que en el conducto torácico drena la cisterna del quilo, ¿cierto? Que a su vez lleva el drenaje de los miembros inferiores, ¿cierto? Entonces, toda su mitad inferior del cuerpo va a drenar ¿cierto? La linfa va a drenar en el conducto torácico, ¿listo? De la misma manera vamos a tener que la mitad, ¿cierto?, del lado izquierdo de la parte superior del cuerpo, ¿cierto?, también va a drenar, ¿cierto?, a nivel del conducto torácico. El conducto linfático derecho pues solamente va a drenar una pequeña parte,
Solamente esta región va a ser drenada por el conducto linfático derecho. ¿Listo? Esto es importante pues porque usted también puede ver pacientes, por ejemplo, que les da cáncer, ¿sí? Y entonces llega una metástasis y se le da por taparle algún vaso linfático, ¿sí? Entonces, si tapa uno de los grandes vasos linfáticos, por ejemplo, que se le dé por meterse acá en el conducto linfático derecho, pues mi paciente va a presentar hinchazón en una parte particular del cuerpo. ¿En qué partes del cuerpo tendrá inflamado mi paciente, ¿cierto? Si llega a tener una obstrucción del conducto linfático derecho. ¿Y la parte superior derecha? Correcto. Parte superior derecha incluye hemitórax del lado derecho, ¿cierto? Y la carita, ¿no? Toda la cara. Entonces ustedes van a ver esos edemas raros, ¿no? Un edema así como en diagonal, ¿cierto? Eso es Profe. del conducto linfático derecho. O sea que el cáncer que se produce pues en esa parte produce menos metástasis, o sea, o se disemina menos a otras partes del cuerpo. No necesariamente, no, porque de todos modos el conducto linfático derecho también es un conducto grande, ¿no? Lo que pasa es que sí vamos a tener que, si tenemos una lesión, ¿cierto? Que por ejemplo esté en la mama, un cáncer de mama del lado derecho, pues primero va a ir a los nodos axilares, luego va a ir a, ¿cierto? Y de hecho de manera temprana nos va a provocar, ¿cierto? Obstrucción del conducto linfático derecho, ¿no? De hecho son los cánceres típicos que provocan ese tipo de lesión, ¿no? Entonces, pero la capacidad de metástasis no se vería limitada, ¿no? Entonces, sería importante más que para la capacidad de metástasis, para mirar el patrón de diseminación, ¿cierto? Obviamente, si la causa del linfedema, ¿cierto?, es de esta clase, ¿cierto?, es neoplásica, pues a la larga, pues no importa tanto porque metástasis es metástasis, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, ¿cierto? El pronóstico de nuestro paciente es malo, ¿no? De pronto sería más relevante, ¿cierto? En el caso de que la cosa sea de origen infeccioso, porque pues así haya linfedema, ¿cierto? El hecho de que esté en ¿cierto? En un área confinada, digamos que puede darnos tiempito de hacerle tratamiento, a diferencia de que se arranque, ¿cierto? Que invada la cisterna del kilo, ¿cierto? Tendremos una infección muchísimo más seria, ¿no? No querían decir que una invasión del conducto linfático derecho sea algo para no tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso sería más bien como para hacer el diagnóstico de, ¿cierto? De más o menos de qué mitad del cuerpo podríamos buscar la lesión, ¿no? Obviamente las lesiones que invaden a nuestro conducto linfático derecho son más fáciles de diagnosticar que las del izquierdo, ¿no? Y de hecho muy probablemente se diagnostiquen más rápido, ¿cierto? De manera más precoz, ¿cierto? Que las de los otros áreas, ¿no? Porque necesitamos más grado de obstrucción para tapar la cisterna del kilo, para tapar el conducto izquierdo, ¿cierto? El conducto torácico. Entonces, pues probablemente esté más avanzada cuando veamos ese tipo de lesiones, ¿no? Bueno. Como les decíamos, entonces tenemos básicamente como 4 categorías, incluso podemos meter una quinta, pero después la hablaremos, ¿cierto? De edema. ¿Cuáles son las 4 causas o 4 categorías de edema que hemos hablado hasta ahora? La pérdida de la capilaridad, la obstrucción de los ganglios linfáticos, el aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión coroidosmática. Correcto, ¿cierto? Entonces tenemos edema de tipo linfático, obstrucción de los vasos linfáticos, no de los ganglios, sino los vasos linfáticos, ¿cierto? La pérdida de la permeabilidad capilar, ¿cierto? Bueno, de hecho, el aumento de la permeabilidad capilar y los edemas de tipo coloidosmótico e hidrostático. Entonces, nosotros, mira la figurita que les estoy mostrando en este momento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que pues muchas enfermedades comunes causan varios de estos, ¿cierto? Entonces,
Dentro de los edemas de tipo coloidosmótico, recordar que estos se producen generalmente por la pérdida de las sustancias osmóticamente activas, ¿cierto?, de la sangre, ¿cierto? Dentro de ellas, la principal, ¿cierto?, es una proteína que es la albúmina. También de la albúmina, ustedes deben recordar de su fisiología, ¿cierto?, que la albúmina es producida en el hígado, ¿no? Entonces, ya tenemos por lo menos una de las causas de edema de tipo coloidosmótico, ¿cierto? Es que tenga uno falla hepática, ¿no? Si tiene falla hepática, no produce albúmina y la presión coloidosmótica, ¿cierto?, va a desplomarse, ¿no? Ahí tenemos, ¿cierto?, disminución de la síntesis hepática. Obviamente, recuerde que la albúmina es una proteína, por lo tanto, usted tiene que comer aminoácidos para poder armar la albúmina, por lo tanto, las malnutriciones de tipo proteico principalmente, ¿cierto?, pues van a provocar hipoalbuminemia, ¿no? ¿Cómo es que se llama la desnutrición proteica? Kwashiorkor. Correcto, kwashiorkor, ¿no? Entonces, el kwashiorkor. El kwashiorkor, recuerden que ese se llama así porque significa la enfermedad que le da al niño mayor cuando nace el niño menor, ¿no? Sí, porque lo pues, dejan de alimentar. correcto. Entonces, le dan de comer al niño pequeñito y dejan al niño grande paila, ¿no? Entonces el niño se edematiza, ¿no? Y ustedes creen que eso ocurre en África y la verdad es que aquí en Colombia también ocurre. Hemos tenido, por lo menos, ¿cierto?, el más grave que vi, un pacientico de menos de un añito, tenía como unos 8 meses más o menos, ¿cierto? Que incluso es raro porque se supone que debiera haber llegado al más grande. Bueno, el cuento fue que traen al niño, este niño con un edema súper terrible, ¿cierto? Y este niño, el edema era tan tenaz, ¿cierto?, que la piel estaba súper tensa y cuando le metían una aguja para poderlo canalizar, la piel se rompía como cuando usted coge una gelatina de la blandita, ¿cierto?, que no esté bien cuajada y le mete un cuchillo, no sé, se despedaza, se abre por la mitad. Entonces, pues un niño que estaba muy malito, ¿cierto? Entonces, tratamos de hacerle nutrición parenteral, se le trató de poner un catéter subclavio, entonces mi pacientico, pues, lo mismo, se le rajaba la piel, entonces fue bastante difícil para poderle poner sus proteínas, ¿cierto? Finalmente el paciente hace una sepsis y fallece, ¿no? Pues obviamente, pues también recuerda que si usted está con kwashiorkor, pues va a tener que las otras cosas que también se hacen con proteína, como por ejemplo con aminoácidos, como por ejemplo las proteínas del complemento, pues tampoco se van a producir, entonces usted va a estar inmunodeficiente, ¿no? Entonces, eso. Y lo peor de todo es que cuando le preguntamos a la mamá, ¿cierto?, que si tenía más niños, pues ella dijo que tenía otro que está igual de gordito al anterior, porque estos niños se ven gordos por el edema, ¿no? Entonces, para que vea que pues esto no solamente en África, ¿cierto?, en Colombia, ¿cierto?, y aquí específicamente aquí en Boyacá también existe, entonces hay que tener en mente esos grados de, ¿cierto?, de descuido, de incompetencia de algunas personas para ser papás. Entonces, y obviamente no para ponernos en el papel de juzgar a la gente, porque pues nosotros no somos jueces, ¿cierto? No, por eso no estudiamos derecho, sino medicina. Sí, la cosa es tratar de comprender por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, y tratar de corregirlas en la medida de lo posible. Bueno, otra cosa es el síndrome nefrótico, también va a provocar pérdida de proteínas a través de la orina, ¿no? Entonces se pierde la capacidad de la membrana basal-glomerular, ¿cierto?, para retener la proteína dentro del espacio intravascular y empieza a fugarse, ¿no? Entonces también va a provocar que pues no podamos, ¿cierto?, o que se pierda más proteína de la que hay en la sangre, ¿no? También existen otros que no están ahí en ese listado, por ejemplo, las enteropatías, ¿cierto? De tipo, puede ser algo de tipo autoinmune, ¿cierto? Como la enfermedad celíaca, por ejemplo, o algunas otras enteropatías en las cuales se provoque falta de absorción, ¿cierto? Los síndromes de malabsorción, ¿cierto? O las enteropatías perdedoras de proteína, también van a provocar hipoalbuminemia, ¿no? Entonces todo esto va a provocar que se desplome mi presión osmótica y por lo tanto mi paciente haga edema.
Por el otro lado, ¿cierto? Y de hecho, ustedes se van a cansar de eso después de, ahorita se emocionan mucho porque todavía no han entrado a clínicas, pero cuando entren a clínicas, después de que estén un buen tiempo allá rotando de visita, te vas a dar cuenta que eso es pan de todos los días, vamos a tener la falla cardíaca. En la falla cardíaca vamos a tener un problema de corazón que no va a tener la capacidad de hacer el bombeo adecuado de la sangre. ¿Qué va a provocar eso? Pues que la sangre se quede quieta, ¿cierto? Por lo menos la velocidad de la sangre se reduce, ¿no? En vez de ser rápido el movimiento, va a ser un movimiento pausado. Esto va a provocar que aumente la presión hidrostática sobre la pared del vascular y entonces va a provocar pues, también que, ¿cierto? De la estasis va a provocar pues, que haya edema. Por otro lado, cuando tenemos falla cardíaca, este mismo fenómeno que hay un enlentecimiento de la sangre y por lo tanto de manera sistémica una pérdida del flujo sanguíneo renal, ¿cierto? Que el riñón lo va a percibir como si fuera hipotensión. Eso va a provocar que mi riñoncito entonces active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que este a su vez pues, va a provocar la retención de sodio y de agua con una expansión, un aumento del volumen plasmático, va a impedir que el líquido se pierda por la orina, ¿cierto? Va a inhibirse la natriuresis, ¿cierto? Y entonces todo el líquido que entre va a quedar para almacén. Y obviamente si hay más líquido, pues hay más presión hidrostática, por lo tanto vamos a tener edema, ¿no? Y nuevamente, pues aquí nos faltarían los otros dos, que son los edemas de tipo inflamatorio, en los cuales se pierde la integridad de la pared capilar, ¿cierto? Y los edemas de tipo linfático por obstrucción. Los edemas pueden ser localizados. Esta es una fotico tomada del librito de patología de Alexander Bardaxis, ¿cierto? Entonces nos muestra aquí algunas clasificaciones interesantes o algunos términos importantes para tener en cuenta cuando hablamos de edema, ¿no? Entonces tenemos los edemas de tipo localizado y los edemas de tipo generalizado. Entre los edemas de tipo localizado tenemos la ascitis, en el cual pues vamos a tener una acumulación de líquido a nivel del espacio peritoneal. Recuerden que cuando nosotros vemos el paciente que está muy barrigón para nuestro gusto y no tiene otra explicación, una de las causas más probables es la ascitis. Para usted detectar la ascitis, además de ver al paciente más barrigón de lo que usted quisiera, usted agarra a su paciente, que vamos a ver, mi paciente barrigón, aquí está el ombligo, ¿cierto? Las piernas de mi paciente, y entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a poner su manita aquí de este lado, con una mano, y usted le va a pegar con un dedo, ¿cierto? Una palmadita suave con la otra mano en el lado opuesto. ¿Qué va a suceder? Que se va a mover una onda que se mueve. De hecho, se ve que se mueve la onda. Y si no la ve, entonces, de todos modos, usted cuando el líquido se mueva, le va a pegar en su otra mano. Y entonces eso se llama onda ascítica positiva, lo cual nos confirma que evidentemente mi paciente no está gordo por grasa, sino que está gordo porque tiene retención intraperitoneal de líquido. Eso es muy frecuente en los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, ¿cierto? Que era como el escenario más frecuente en el que usted vea ese cuadro clínico. También podemos tener el hidropericardio, ¿cierto? El hidropericardio, pues que obviamente pues vamos a tener que alrededor del saco pericárdico, ¿cierto? Vamos a tener entre el corazón y el saco pericárdico una cantidad más grande de líquido que debiera estar ahí, ¿cierto? Recuerde que más o menos está alrededor de 15 a 20 centímetros cúbicos de líquido normal. Si es más grande, más de eso, pues vamos a tener, ¿cierto? Hidropericardio. Entonces, las causas de hidropericardio usualmente obedecen a inflamaciones locales, ¿no? Y también nuevamente todo esto que ya hemos mencionado, ¿cierto? De alteraciones de la presión coloidosmótica, hidrostática, también puede provocar hidropericardio. Tenemos el hidrotórax, en el cual pues el espacio pleural es el que va a estar lleno de líquido, ¿sí? O sea que es un derrame pleural, pero de solamente líquido ultrafiltrado del plasma, ¿cierto? Entonces, también las mismas causas van a provocar. Cuando uno tiene estas sospechas de esta presencia de estos líquidos, otra cosa que tiene que hacer es el estudio, ¿cierto? De cada uno de estos líquidos, ¿no? Entonces, para extraer la muestra, ¿cierto? De líquido o la extracción de la muestra de líquido peritoneal de mi paciente, ¿cierto? A eso le llamamos paracentesis. Paracentesis, con C, ¿no?
A la extracción, ¿cierto?, de líquido del espacio pleural, ¿cierto? Entonces, a eso ya la llamamos toracocentesis o toracentesis. ¿Cierto? Y obviamente, pues si es del pericardio, pues se llamará pericardiocentesis, ¿cierto? Recuerde que estos son los procedimientos para extraer el líquido para llevarlo al laboratorio, ¿no? Entonces, ojo con eso. En el caso, por ejemplo, del pericardio, también podemos tratar de extraer el líquido de manera terapéutica para evitar que mi paciente haga un paro cardíaco. Entonces, uno le hace un hueco con un bisturí aquí debajo al pericardio, hacen un roto ahí para extraer el líquido, para descomprimirlo, ¿cierto? A ese procedimiento se le llama ventana pericárdica. ¿Listo? Ventana pericárdica. Y, bueno, en el caso del tórax, lo que hacemos, ¿cierto? Para extraer el líquido, pues pasamos el tubo de tórax, ¿no? Para el caso de la parte terapéutica, ¿no? No solamente la parte diagnóstica, entonces le ponemos un tubo de tórax. Bueno. También podemos tener acumulación de líquido en otros sitios localizados donde uno no le gustaría tenerlos, por ejemplo el hidrocele, que es una acumulación de líquido allá, ¿cierto?, a nivel de la túnica lujínia del testículo, la hidrocefalia, donde vamos a tener una acumulación de líquido, ¿cierto?, a nivel de los ventrículos cerebrales, o sea, un aumento de la cantidad de líquido que le cae a los ventrículos cerebrales, lo cual va a provocar compresión encefálica en el caso de los adultos. En los niños, pues puede provocar que la cabeza de mi bebé se vea más grande de lo normal, ¿no? Cabecita de marciano. Entonces, usualmente va con macrocefalia, ¿no? Pues por lo que las suturas no se han fusionado. Y podemos tener edema pulmonar, ¿cierto? En el cual se aumenta el líquido, ¿cierto?, intracelular a nivel de las células alveolares, ¿cierto? Por fuga de líquido a partir de la sangre, ¿cierto? El caso usualmente de tipo inflamatorio, aunque un exceso de presión hidrostática también podría evidentemente provocarlo. Y en el caso del edema cerebral, ¿cierto? La mayoría de los edemas cerebrales pues son de tipo vasogénico, ¿cierto? Tenemos problemas ahí de la permeabilidad, ¿cierto? Porque hay alguna inflamación a nivel cerebro, porque hay un traumatismo craneoencefálico. Bueno, entonces, causas de las edemas localizadas, entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad agudas, la obstrucción linfática, la obstrucción venosa y el impedimento del retorno del flujo venoso, ¿no? Aunque haya un retorno venoso inadecuado, ¿no? Bueno, el edema cerebral también puede ser de tipo obstructivo, ¿cierto? En el contexto de la hidrocefalia, ¿no? Entonces, que tengamos ahí por ejemplo, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, porque se tapen los agujeros de Luschka o de Magendie, ¿cierto? O porque tenemos un exceso de producción de líquido en el espacio coroideo. También tendríamos edema cerebral, ¿cierto? Cuando se tapen los senos cerebrales, ¿cierto? Como el longitudinal superior o el seno transverso. Entonces, ese tipo de cosas también puede provocarnos edema cerebral. Los edemas generalizados se conocen con el nombre, ¿cierto? Aunque aquí los australianos le ponen dos nombres, ¿cierto? Tenemos la hidropesía, ¿cierto? Que es el edema, ¿cierto? En general, usualmente se utiliza más para los edemas generalizados en niños pequeños, ¿cierto? Tenemos hidropesías inmunitarias y no inmunitarias. Recuerden que las inmunitarias, por ejemplo, están en el contexto de la isominesis NRH, ¿cierto? Las no inmunitarias por falla cardíaca en el bebecito, ¿no? En edad adulto eso lo llamamos más bien anasarca, ¿cierto? Que es el edema generalizado en el adulto. Y también tenemos pues, los edemas que dejan fobia, aunque pues, los edemas que dejan fobia pueden estar en contexto de cualquiera de los que ya hemos mencionado. Causas, pues tenemos la falla cardíaca derecha y de hecho también la izquierda. Recuerden que la falla cardíaca derecha se globaliza y se convierte en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, falla cardíaca derecha o generalizada. Las enfermedades renales, por lo que ya hemos mencionado, el daño al glomérulo, la enfermedad renal, porque aquí ya hemos dicho la hipoalbuminemia, lo mismo la malnutrición, ¿cierto? Y los trastornos de tipo hormonal. Aquí es importante hablar de las alteraciones que tienen que ver con la TSH, ¿cierto? Y la hormona tiroidea, ¿no?
porque en el caso del hipotiroidismo vas a tener acumulación de material de tipo glucosaminoglucano a nivel del tejido subcutáneo, que va a provocar que capture el líquido, ¿cierto? Y provoque un edema duro, ¿cierto? Entonces también tenemos un tipo especial de edema que es este, ¿cierto? Que hay un aumento de la presión coloidosmótica dentro del líquido intersticial, principalmente en el caso del hipotiroidismo, ¿no? A ese tipo especial de edema se le llama mixedema. ¿Listo? Mixedema, pues porque el material que se acumula ahí parece gelatina, ¿cierto? Y edema, pues porque es un aumento del líquido. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿cierto? Las causas o cómo se regula la producción del edema, cómo responde el cuerpo cuando tenemos un edema, ¿no? Entonces, cuando se tiene edema, entonces vamos a tener, ¿cierto? Una respuesta que va a tratar, ¿cierto? De reducir el flujo sanguíneo, ¿cierto? El flujo sanguíneo, ¿cierto? Esto, reducción del flujo sanguíneo, ¿cierto? Va a provocar como ya le decíamos, que el riñón perciba esto como una hipovolemia, se activa nuestro sistema renal angiotensina aldosterona, ¿cierto? Que va a provocar, ¿cierto? Un aumento de la retención de sodio, ¿cierto? Y un aumento de la retención de líquidos. Esto pues va a provocar una expansión del volumen plasmático, ¿cierto? Que a su vez va a provocar, ¿cierto? Que la relación entre proteínas y líquidos, ¿cierto? Se vea reducida, es decir, las proteínas van a quedar más diluidas de lo que estaban, ¿cierto? Lo cual va a perpetuar el estadio de edema, ¿no? Y esto pues va a provocar un círculo vicioso en el cual, si no corregimos la causa que está provocando el edema, pues vamos a tener que mi paciente pues va a tener no solamente la cosa que uno se vea feo porque está hinchado, sino que órganos importantes como el pulmón se pueden llenar de líquido y provocar la asfixia del paciente, ¿no? O que pues se comprometa tanto el flujo sanguíneo que tengamos isquemia. Bien. ¿Qué observan ahí en ese paciente? Un fuerte edema, profe. Entonces miren que el médico cogió y le puso el dedo, ¿cierto? Y cuando retira el dedo queda el dibujo, ¿cierto? Queda el retrato del dedo como si mi paciente fuera de plastilina, ¿no? A ese fenómeno lo llamamos la fobia, ¿cierto? Y esa fobia, que se escribe así como está acá, con tilde, ¿cierto? Con V. Entonces, esa fobia, pues es lo que nos describe un edema como blando, ¿listo? ¿Cuáles edemas entonces no presentarán fobia o tendrán menos probabilidades de presentar fobia, según lo que hemos mencionado? Edemas de miembros inferiores que no presenten fobia. ¿De qué causas? Los edemas que se producen por obstrucción. Correcto, los edemas por obstrucción, ¿cierto? Sobre todo linfática. Muy bien. ¿Cuál otro decíamos? El mixedema, que era... Correcto, sí. ¿Cierto? El mixedema, muy bien. ¿Qué decíamos que por qué se producía el mixedema? Por el hipotiroidismo. Correcto, ¿cierto? Por el hipotiroidismo se aumenta la síntesis de glucosaminoglucanos, que quedan atascados ahí en el intersticio, ¿cierto? Y va a provocar la retención del líquido en el espacio extravascular. Bueno, ¿qué de raro ven en este paciente? Parece que tuviera edema en miembro inferior derecho y en región abdominal. Correcto, ¿no? Edema aquí y se ve claro, ¿no? Por el brillo que se le ve en la piel, ¿no? Entonces los edemas también de tipo blando se caracterizan por este aumento del brillo, ¿no? Cosa en el mixedema no se ve, ¿cierto? En los edemas linfáticos lo curioso es que sí se inflama, pero se ve la piel de naranja, ¿no? Se ve el aumento de los profundidad de los puntos por donde donde están nuestros folículos pilosos se ven más hundidos, ¿no? En cambio en este no, ¿cierto? En este se ve brillo. Entonces, de hecho, si ustedes observan bien, la carita de mi paciente también está edematizada. Entonces, como tiene todo inflamado, a esto se le llama anasarca. Entonces, mi pacientico que les comenté hace un rato, cuando nos llegó nuestro paciente de Kwashiorkor, llegó así como está este. Entonces, cuando trata, por ejemplo, de ponerle un vasito, ¿cierto? Canalizarle una vena, entonces el tejido tiende a romperse, se abre.
por la gran presión tan tenaz que tiene el líquido entre el intersticio, ¿no? Entonces, son pacientes muy difíciles de canalizar y cuando llegan muy malitos, pues el pronóstico es muy pobre, ¿no? A pesar de que cuando ustedes vean en pediatría, en general los niños son muy buenos pacientes porque tienden a, la mayoría de la norma es más que se recuperen a que se lesionen más, ¿no? En cambio uno de adulto sí medio le da algo y de una vez cuelga los guayos, ¿no? Entonces los niños aguantan más. Profe, Ujú. en el anterior paciente, en el bebé, también se haría la prueba que nos comentaba de la onda que podríamos, digamos, ver. Sí, claro. Entonces uno le da un golpecito en un lado, pone uno su mano acá, esto pone la manita aquí, con un dedo le pega al otro lado y siente uno la onda, ¿no? Que le llegue, le pega a la mano de uno. ¿Listo? Incluso, como ya les dije, si la vaina es muy obvia, se ve la onda, se ve casi como cuando se mueve las olas en una piscina, ¿no? Se ve que se mueve la barriga en ese patrón, ¿no? La única Claro. forma que no suceda ¿cierto? Es que no tenga, por ejemplo, alguna cicatriz grande o una malla de cicatriz, como se ve, por ejemplo, en algunas formas de tuberculosis que forma malla por dentro de tejido cicatricial. Obviamente, pues eso va a tener la progresión de la onda, pero en general sí se ve. Listo. ¿Qué error tiene esa paciente? Y ustedes que son los duros de las infecciosas, me imagino que ya conocen el microorganismo causal. Bueno, el organismo causal no es tan micro, ¿no? ¿Qué pasa con mi paciente? ¿Qué le ve? No, profe. ¿Señor? No, profe, ni idea. Creo que no hemos visto ese microorganismo. Bueno, entonces, bueno, ustedes ven un edema y este edema se ve muy diferente al anterior, ¿no? Si usted mira aquí en el niño, se ve liso. En este se ve un edema ahí, ¿cierto? Que la piel se ve como acartonada, ¿no? Sí, hay un aumento de tamaño, mire el pie. Este también ya está edematizado, pero está menos que el otro, ¿cierto? Entonces, ¿Eso es elefantitis, profe? correcto, es una elefantiasis, ¿no? Elefantiasis. No sé si titis, porque recuerden que titis es inflamación, ¿cierto? Elefantitis significaría inflamación del elefante, ¿no? Entonces, elefantiasis, ¿cierto? Que tiene una condición que hace que uno se vea como si fuera un elefante, ¿cierto? Entonces, eso. Entonces, la piel se va a ver acartonada, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que los pliegues cutáneos van a verse muy demarcados. Cuando tocamos este edema no deja fobia, es un edema duro, porque usualmente la linfatiasis, ¿cierto? Es producto de un linfedema. Entonces, es edema linfático por obstrucción. ¿Mm? Causas de linfatiasis depende de donde esté usted, ¿cierto? Entonces, en el sitio donde está esta señora, ¿cierto? Que se ve que es una señora que pues no tiene muchos recursos por la forma en que vemos que viste, ¿cierto? De pronto por el estado nutricional aparente, ¿cierto? Por la forma de los cacheticos y todo. Entonces, probablemente esté en una región de área caliente, de un país tropical, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener la presencia de unos bichos que se llaman microfilarias. Muchas de estas microfilarias se transmiten por picadura de insectos. Son gusanos. Dentro de las microfilarias que provocan elefantiasis, ¿cierto? Tenemos Buchereria bancrofti, creo que es con doble I si no estoy mal, y tenemos la Brugia malayi. Tengo con minúsculo, porque recuerde que según Linneo, ¿cierto? La segunda palabra tiene que ir en minúscula, ¿no? Entonces, Buchereria bancrofti y Brugia malayi, ¿no? Transmitidas por picaduras de moscos, ¿no? En muchas regiones de tierra caliente de nuestro país abundan, ¿cierto? Llanos orientales, ¿cierto? En región amazónica y de pronto en algunas áreas del Caribe colombiano vas a encontrar este tipo de lesiones, ¿no? Incluso creo que habían algunos casos descritos para ir por el lado de Girardot, para allá, ¿cierto? Entonces, en la cuenca del Magdalena también encontramos bichos de esos. Entonces, cuando usted lo pique, los moscos en tierra caliente, ya sabe que tiene que tener cuidado, ¿cierto? La idea es echarse su repelentico, ¿cierto? Y evitar, ¿cierto? Utilizar su toldillo, evitar que lo piquen los bichos, ¿no? Y obviamente, si usted está en un país desarrollado, ¿cierto? Donde no hay moscos de esa clase y no circula el parásito y el paciente no ha ido a zona endémica,
Entonces, un linfedema así de grave también puede presentarse en cáncer, ¿cierto? Que hay una obstrucción bien tenaz, ¿cierto? Ya sea aquí tendríamos de los vasos que drenan hacia la cisterna del kilo, ¿cierto? En un paciente que se presente así, ¿no? Ya hemos visto que esto también puede presentarse en la carita, ¿cierto? Cuando tenemos obstrucción a nivel del conducto linfático derecho, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté obstruido, podemos tener linfatiasis por otras razones, ¿no? O sea que un diagnóstico diferencial, ¿cierto? De la linfatiasis incluye los cánceres avanzados, ¿no? Y obviamente, pues la gente pobre también le da cáncer, entonces, a pesar de que existen las filarias, ¿cierto? También toca buscar que no sea otra cosa no tratable, ¿no? En el caso de las filariasis son tratables, ¿no? Se les pone antiparasitarios y se eliminan a los bichos, ¿cierto? Se pueden exterminar. En cambio, pues, con el cáncer, pues, que esté así avanzado, pues, radio y quimioterapia, ¿no? Y bueno, por ahora dejemos ahí para que puedan ir a sus clases de la tarde. Entonces, que tengan un buen día. En el curso del día estaré corrigiendo el error que cometí en el examen. Entonces, bueno, que tengan un buen día. Profe, qué pena, una pregunta.